Eh, bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo una función, digamos, sobre un abierto de R2 a R, o sea, en este caso sería a R2 a R, perdón. En este caso sería un campo escalar, es una f de xy. Y lo que yo quiero hacer es calcular calcular una integral no sobre eh, una región D, como veíamos antes, sino sobre una curva C. O sea, yo tengo X y Z, tengo una F, una función F, un campo escalar, F de XY, y tengo, por acá tengo un camino, el que sea, C, ¿sí? Y lo que yo quiero es evaluar esta F en ese camino e integrarla. Bien, no sé por qué. Ah, ok. Me parece que cuando tengo ventanas en el fondo, me hace ese efecto raro de... Ok. Ahí se recoló, ¿no? Sí, ahí está volviendo. Esperen que el muchacho se tome su tiempo. Vamos a pausarla. Entonces, retomo la grabación. Nada, ahora lo que quiero calcular es un integral sobre una curva. Y lo que voy a hacer para describir esta curva es parametrizarla con un vector posición, por ejemplo, que depende de un parámetro t y que tiene una coordenada en x versor y otra coordenada en y versor. La de x la voy a llamar x como función de t y la de y la voy a llamar y como función de t. Entonces lo que me da R es un vector que me va dando la posición de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a agarrar un color no invasivo o no tan invasivo, el naranja, qué sé yo, para este punto R me da esto, para un punto de por acá R me da esto. Sí, es un vector que me va dibujando la trayectoria. Bueno, entonces, ¿cómo se plantea esto? Bueno, esencialmente lo que hay que plantear es, yo lo voy a escribir de esta manera. Hay varias maneras de escribir esto. Una, por ejemplo, es escribir la integral sobre la curva C de f, y acá el diferencial es de S, indicando que es un diferencial que corresponde a esta curva. Vamos a poner red para que se note bien. ds. Entonces, básicamente, la idea es la siguiente. Si yo tengo, miro eso en un dibujo aparte, X e Y, bueno, acá el dibujo que hice es medio raro, ¿no? Es una cosa así, más o menos. Un diferencial de esta curva, un poco exagerado, qué sé yo, será algo por acá.
ds. Entonces, fíjense una cosa. Si yo agarro... si yo agarro R, el vector R, y lo derivo, R' de t, es derivar esto con respecto a su único parámetro, que es el tiempo, que lo puedo escribir así, de R a dt como función de t. O sea, es agarrar y hacer esto, de x a dt en x versor más de a dt en y versor. Por supuesto, esto se puede escribir así. Acuérdense que había varias maneras de escribir esto. Una era así con versores, la otra era directamente así. Y lo mismo va a pasar con R', ¿no? Estos dependen del tiempo. Lo voy a poder escribir así, de x a dt, que también son funciones del tiempo, de y a dt. O, si quiero de manera más comprimida, x' de t e y' de t. La cuestión es que, si se acuerdan, cuando discutíamos derivadas, R', la derivada de una función, me da la tasa de cambio, fíjense en este caso, la tasa de cambio de R con respecto a t. Bueno, acá lo que yo estoy llamando ds es este de R. Este ds es como que lo voy a poder escribir así como R' de t en módulo por diferencial de t. No, es el cambio de la posición cuando cambia un poquitito, una cantidad infinitesimal el tiempo. Entonces, esto simplemente lo que estoy haciendo es motivar lo que voy a escribir acá, cómo voy a definir este integral. Entonces, este diferencial que se llama diferencial de arco o de camino, lo voy a escribir así, R' por diferencial de t. Y la f, bueno, la f, como siempre, pero la voy a ir evaluando a lo largo de la curva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta f, fíjense, como esto era una f de xy, lo que yo voy a tener que hacer es evaluar f en... acá puede ser confusa la notación. X de t, y de t, entendiendo que x de t e y de t son estos dos, ¿sí? No son ya más estos cualquiera genéricos, son estos dos. Hagamos un ejemplo urgente, porque si no esto uno se pierde muy fácil. Tomemos ejemplo. Sí, fíjense, acá es como que tenemos un montón de cosas, usamos un montón de cosas al mismo tiempo y nada, tampoco hemos discutido mucho cómo parametrizar una curva y representarla, así que tengan un poco de paciencia por ahí, que esto no va a ser tan inmediato entenderlo, ¿sí? Entonces, ejemplo, lo que quiero calcular ahora es la integral de una función f sobre una curva c
donde la curva C es tal que R, la definición de R es una función de t, y t va entre 0 y 2pi, y llega a R3. Y la definición es la siguiente: R de t igual a coseno de t, seno de t, t. Y la f sobre la que quiero calcular es f de x y z. Acá este es un campo escalar, acá f va de un abierto en R3 a R, ¿sí? En vez de ser en 2 dimensiones, es en 3. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces es la esfera, ¿no? Básicamente. O algo muy parecido. Entonces, bueno, acá esta f no la puedo graficar, pero sí puedo graficar esta curva. Esta curva, si uno mira estas dos coordenadas, es una circunferencia. Por lo que habíamos discutido de coordenadas polares y qué sé yo. Pero hay una tercera coordenada en z que crece, ¿no? T crece. Cuando esto crece, esta coordenada z crece. Entonces, lo que termina quedando esto es una circunferencia de radio 1, pero como z está creciendo, lo que va a dar esto es una cosa así. A ver, cuando t vale 0, x vale 1. Esto es x y z. ¿Sí? Entonces el punto de salida es este de acá. Y después empieza a crecer. Es una hélice esto. Alguno ya supongo que la habrá visto por algún lado, o jugando con el GeoGebra. Eh, Esto es... Fíjense que por otro lado, cuando t crece, ¿sí? T va entre 0 y 2pi. T pertenece a, lo dice ahí, 0, 2pi. Igual no sé si esta llega a dar, me parece que no da tantas vueltas entre 0 y 2pi. No, lo más probable es que esto termine acá, que dé una sola vuelta. Bueno, no importa, ¿no? Si podría seguir la circunferencia, no, la hélice, es una hélice. Bien. Entonces, bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar f en esta curva y escribir este diferencial. O sea, dicho de otra manera, tenemos que hacer esto, o sea que tenemos que hacer, escribo, y acá una cosa importante que me faltó, escribir en esta definición, acá va A y B, donde A y B son los bordes de la curva. Ahora en este ejemplo se va a entender. A, B. En este ejemplo, A, el borde inferior, es el valor de la curva cuando t vale 0. O sea, es R en t igual a 0, y B es R en t igual a 2pi. Entonces, fíjense, en t igual a 0 tenemos coseno de 0 es 1,
seno de 0 es 0, t es 0. Entonces, 1, 0, 0. Después, en t igual 2pi, tenemos el coseno vale, en 2pi vale 1, el seno vale 0 y t vale 2pi, ¿no? Así que este es el borde inferior y este es el borde superior. Pero fíjense lo siguiente. Acá yo lo que tengo que escribir no es esto, sino el valor de t directamente. Esto ya me lo va a evaluar directamente la integral. ¿Por qué? Porque yo la estoy escribiendo en función de t. ¿Sí? Así que yo simplemente le pongo 0 y 2pi y ya está. Entonces, f, ahora calculo f, voy a escribir acá. F evaluado en R por el módulo de R' por diferencial de t. Entonces, acá tengo varias cosas para calcular. Primero R'. R' es derivar con respecto a t todo esto. Donde dice coseno va menos, bueno, primero lo escribo, ¿sí? Coseno de t, seno de t, t. Cuando derivo coseno me queda menos seno. Cuando derivo seno me queda coseno. Y cuando derivo t me queda 1. Después tengo que calcular el módulo de esto. El módulo de esto es hacer esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Que acá ayuda un montón, ¿no? Parecería que es algo espantoso, pero en este caso ayuda. ¿Por qué? Porque tengo la identidad de toda la vida, que es que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces esto me queda raíz de 2. Entonces esto que está acá me aparece, me hace aparecer este raíz de 2. Después tengo que evaluar f a lo largo de la curva. ¿Qué significa eso? Bueno, f es esto. Y R es esto. Bueno, esta es la coordenada X de R, esta es la coordenada Y de R y esta es la coordenada Z de R. Entonces, si yo quiero evaluar F en R, lo que tengo que hacer es, en la F donde dice X, pongo esta X, donde dice Y, pongo esta Y, y donde dice Z, pongo esta Z. O sea, eso se traduce en escribir coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más t cuadrado. ¿Sí? Esto sería como x cuadrado, esto sería como y cuadrado y este sería como z cuadrado. Nuevamente, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, y bueno, me queda el t cuadrado. Entonces, todo esto que está acá, se escribe como integral entre 0 y 2pi de f evaluado en la curva, o sea, 1 más t cuadrado, por, era el módulo de r, que es raíz de 2, por diferencial de t. Bueno, esto ya está, ¿no? Esto es raíz de 2 lo saco afuera. La integral de 1
es simplemente t, que con los límites de integración me va a quedar 2pi, la longitud del intervalo. Y el otro término es t al cubo sobre 3. Evaluado en estos, el de 0 se va a ir, así que me va a quedar solamente el de 2pi. O sea, me va a quedar 2pi al cubo sobre 3. Si es que no me equivoqué en nada. Creo que no. Creo que no me equivoqué en nada. No, parecería que no. Entonces, a ver. Fíjense, esto lo puedo escribir si saco factor común. Vamos a hacer un pasito más. Raíz de 2, 2pi más, esto es 8pi cubo, dividido 3. Entonces fíjense si acá saco factor común 2pi y saco factor común 3. Acá me queda el 2pi, lo saqué de factor común, pero no tenía un 3 dividiendo, así que lo pongo multiplicando, ¿sí? Para que cuando haga la distributiva me vuelva a dar lo mismo. Y el 3, bueno, acá lo saqué de factor común, así que no lo escribo, y saqué un 2pi, así que me va a quedar solo un 2pi cuadrado, me va a quedar 4pi cuadrado. Entonces, este es el resultado de hacer esto. Como verán, no es tan complicado de cuentas, sino que la dificultad está más bien en escribir las cosas de manera prolija y no confundirse. Esa es básicamente la dificultad. Ok, asimismo, como tenemos la integral de un campo escalar, también tenemos la de un campo vectorial. Y van a ver que no cambia nada. Vamos a escribir acá, esto era integral curvilínea, campo escalar. ¿Sí? Este resultado es para campo escalar, para un campo vectorial, campos vectoriales. Supónganse que tenemos un campo F que va de Rn a Rm, lo que sea, ¿sí? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos calcular la integral de un campo vectorial. ¿Cómo lo escribo esto? Así, lo voy a escribir así. No. Lo voy a escribir así, F por ds. Una observación ahora, el ds va a ser un vector. ¿Por qué? Porque ahora f es un... Fíjense que antes f chiquita, una vez que vos lo evaluás,
en X y Z es un numerito, ¿sí? Por ejemplo, este de acá. Es justamente la diferencia entre el campo escalar y vectorial. El campo escalar vos lo evaluás en su dominio y te da un número. El campo vectorial vos lo evaluás en su dominio y te da un vector. Así que, para que esta integral tenga algún sentido, este diferencial de S, o al menos para que tenga el sentido que nosotros le queremos dar, este de S tiene que ser un vector. Y entonces, ¿cómo se escribe esto? Bueno, por razones muy similares a las que hicimos antes, lo que tenemos que hacer es agarrar F, evaluarlo en la curva en cuestión. Acá multiplicamos por la derivada de la curva en cuestión e integramos el tiempo. Ahora ya no tomamos más el módulo. Hay una manera linda que a mí me gusta de reescribir esto, que es más conceptual, que es la siguiente. Si ustedes multiplican y dividen por el módulo de R', o sea, lo que voy a hacer es, voy a dividir acá sobre el módulo de R' y voy a poner uno acá multiplicando. Entonces, este resultado es conceptualmente muy interesante. ¿Por qué? Porque acá es como que tienen... ¿dónde está? Acá es como que tienen el diferencial de arco o de línea anterior, ¿sí? El mismo que teníamos antes, es un escalar. Esto. Y acá, este que está acá, la velocidad, o sea, de la línea esa que ustedes parametrizaron, la velocidad de esa trayectoria dividida sobre su módulo es un versor, ¿no? Es el versor R'. Y después tienen el campo F evaluado en la trayectoria, producto escalar, ese versor. Eso les va a dar la proyección. Esto es la proyección de F sobre la curva C. ¿No? Porque R parametriza a la curva C. Entonces, básicamente, fíjense que ahora no es tan complicado relacionarlo a lo que vimos antes, ¿no? Ahora es todo esto que es la proyección del campo sobre la curva por el diferencial de arco de antes. O sea, dicho de otra manera, esto es lo mismo de antes, nada más que el campo hay que proyectarlo sobre la curva, ¿no? Antes teníamos simplemente una función escalar, ahora... voy a hacer un dibujito. Ahora lo que vamos a tener es que sobre la curva, que está en algún lugar del espacio, este es el campo, F. El campo puede tener la forma que se le ocurra. Esto es F, esta es la curva. Bueno, voy a tener que... Si esta es la curva, qué sé yo, acá estará R', es el vector
Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está. R' es el vector tangente, ¿sí? Porque es la derivada, ¿sí? De la trayectoria. Acuérdense que C está representado por R de t, por el vector R. Entonces, a lo largo de esta curva, el campo vectorial que yo esté estudiando va a tomar distintos valores. Por ejemplo, supongan que en este punto que justo marqué acá, lo voy a hacer exagerado así se nota, esto es f, el campo evaluado en ese punto. Si quieren, para que no quede un t genérico, le pongo t sub 1, por ejemplo. Entonces, esto es R' en t sub 1, y esto es f de r en t sub 1. Así que, nada, acá se ve como un poco este producto vectorial, ¿sí? En cada uno de estos puntitos yo voy a hacer esto, voy a proyectar este vector, el vector del campo, sobre la componente tangencial de la trayectoria, que es esto, ¿no? R', que está dividido por su módulo para que tenga longitud 1 y no altere el vector. Vamos a hacer un ejemplito. Creo que no alcanza el tiempo para hacer un ejemplito. Sí, tengo un ejemplo muy cortito. Entonces, ejemplo, tengo f igual a x cuadrado, xy 1, y la curva C ahora está dada por R de t igual a t cuadrado 1 con t entre 0 y 1. Entonces, por las dudas, para evitar confusiones, la expresión para hacer las cuentas que tienen que usar es esta, ¿sí? Esto es conceptual, esto es simplemente a los fines de darle una interpretación, que por cierto no espero que quede clara de la primera vez que ven esto, pero sí estaría bueno que con las clases que nos quedan lo vayan entendiendo. Esto es simplemente conceptual, y esto es para hacer las cuentas. Así que, bueno, lo que tengo que hacer es evaluar f en R de t, o sea que tengo que poner x igual a esto, y igual a esto, y z igual a esto, ¿sí? Entonces me va a quedar, fíjense, en el primero tengo x, por las dudas si quieren lo anoto acá, lo que tengo que hacer es poner x igual a t, y igual a t cuadrado, y z igual a 1. Entonces, acá en la primera coordenada tengo que poner x cuadrado, después pongo t cuadrado. Acá tengo que poner x por y, así que pongo t por t cuadrado. Y acá tengo, bueno, acá 1, simplemente queda 1, ¿no? Esto es importante, fíjense que esto tiene que ser consistente, ¿no? Si acá R de t
era T. Bueno, yo acá no lo podía evaluar y alguna inconsistencia había, por ejemplo, que el campo no está definido a lo largo de esa curva, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces ya tengo F evaluado en R. ¿Y qué me falta? Me falta R', que en este caso, fíjense, lo escribo acá, es muy fácil. Estos son vectores, ¿sí? R' es derivada de t es 1, derivada de t cuadrado es 2t, derivada de 1 es 0. Entonces, la integral del campo vectorial f diferencial de arco o de línea sobre la curva C va a ser integrar sobre el parámetro t, que va entre 0 y 1, ¿sí? Y acá tengo el producto, como definí acá, entre f evaluado en R, si quieren, vector siempre, o sea esto, t cuadrado, t al cubo, 1, producto escalar con R', que es esto de acá. 1, 2t, 0. Bueno, y esto me da... esto es fácil, ¿no? Esto ya es una integral de una dimensión. Este por este, t cuadrado, más este por este, 2, t al cubo por t, este a la cuarta, más 1 por 0, 0, no lo escribo. Me queda diferencial de t. Y bueno, acá verifiquen que esta cuenta da, a ver, ¿cuánto da esto? 11 quintos. No, 11 sobre 15. No, 11 quintos. Ok, después también les voy a agregar 1 o 2 ejemplos resueltos para que chusmeen. Y listo. Bueno, Sepa, profe, que con los ejemplos